las elecciones ocurridas el fin de semana pasado, donde precisamente el señor Mejía Verdeja había pasado a ser candidato del PT a pesar de la inconformidad de Morena. Pasó a quedar en el tercer lugar, ¿no? Perdón, Y pasó a quedar en el tercer lugar. bueno, lo que pasa es que yo no creería que eso está tan malo. Lo que sí es que, claro, en esta situación le fue peor, creo, a Guadiana, el candidato De de Morena, Morena, ¿no? justamente, Ajá, sí. sí, ciertamente. Pero bueno, que siempre está muy atento a estos temas es Gerardo allá en Mexicali sobre este proceso electoral. Y lo más importante, creo yo, ya sabemos que ganó en Coahuila la coalición que encabezaba PRI, PAN y PRD. Y en el Estado de México, con una diferencia que anda por ahí de los menos de los 10 puntos, Ujú. la candidata, la maestra Delfina Gómez. Gómez, allá en la capital, que era la abanderada de Morena a pesar de tantas acusaciones. Pero lo más importante es que empieza ya el proceso electoral de rumbo a la elección del siguiente presidente de la República. ¿A qué debemos ponerle atención, Gerardo, en esta nueva etapa? Bueno, lo que vemos es que de entrada Marcelo Ebrard toma de manera muy directa su papel en la negociación. Agarra y dice, bueno, yo me voy de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pido que los demás hagan lo mismo. Parece que el presidente les dio una fecha límite que es el 15 de junio. Habrá que ver si esta semana o la próxima efectivamente Adán Augusto, Ricardo Monreal, yo creo que sin problema está a punto de concluir su sexenio como senador, pero sobre todo si Claudia Sheinbaum se va de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque eso yo todavía lo veo complicado. Pero vamos a suponer que efectivamente acaten las reglas todos y se vayan. Pues obviamente Marcelo lo que está haciendo es encarecer lo que él ya sabe que es una negociación, porque tiene muy claro que ganar no va a ganar. Tiene muy claro que el presidente, que el núcleo duro de Morena no está con él, que es un candidato que se percibe adverso al proyecto del presidente de la República, que vendría a tener interlocución, lo cual es un pecado en la narrativa del presidente con cierta parte de la oposición. Entonces, lo que yo veo es a Marcelo Ebrard encareciendo la negociación, ¿no? Y ya un poco también viene el acomodo para los perdedores, ¿no? Reforma relataba hoy algunas de estas reglas, donde, por ejemplo, dicen, bueno, al segundo lugar le vamos a dar la coordinación de los senadores, al tercero la coordinación de los diputados, al cuarto un lugar en el gabinete. Entonces, de alguna manera ya se repartieron las cartas, ¿no? Ya se repartieron las cartas, donde, bueno, quien gane esta encuesta, que, pues para mí dudo mucho que exista esa encuesta, yo creo que la encuesta se la van a hacer únicamente al dedo del presidente y que vamos a ver el regreso de esa ceremonia paísta del tapado, nada más que ahora disfrazada de encuesta. Pero me parece que ya está acomodando un poco a los perdedores, ¿no? Es decir, bueno, Adán, pues te vas de coordinador, sea de los senadores o de diputados, a Monreal le está dando un cargo en el gabinete, pues a Marcelo de igual manera, ¿no? La coordinación de los diputados o de los senadores según se porte bien en la interna y le dejen ser segundo o tercer lugar de esta encuesta. Pero me parece una simulación, me parece que el tema va a pasar por el presidente, que hay como un 70% de posibilidades de que la elección del presidente sea Claudia Sheinbaum y como un 30% de que esa decisión recaiga en Adán Augusto López Hernández, que yo lo veo un poco más apagado ya en las últimas 2 semanas, lo cual me llevaría pues a refrendar que efectivamente Claudia Sheinbaum es quien va a resultar al final ganadora de esta encuesta, lo cual tampoco sería extraño. Los medios de comunicación que han estado haciendo encuestas, el Reforma, el Universal, el Sol de México, han mostrado que dentro de los morenistas Claudia Sheinbaum tiene el primer lugar. Entonces es un dedazo, pero más o menos, digamos, se ha alineado a la opinión pública, o se le ha intentado alinear a la opinión pública y al morenismo con esta decisión, ¿no? Para que parezca pues una decisión democrática. Cualquier otra cosa sería una sorpresa. Yo no le veo ninguna posibilidad de ganar esa encuesta a Marcelo Ebrard. Me parece que, insisto, solamente quiere encarecer la negociación. Tal vez no está muy conforme con la idea de ser coordinador de los senadores y está buscando alguna otra posición donde él piense que puede tener algún futuro o construir un proyecto
para el 2030, no lo sabemos, pero insisto, me parece que todo esto es una simulación. Como simulación fue lo del Estado de México y lo de Coahuila. Es decir, el tema de que el presidente en la última semana le jala las orejas al Verde y al PT, y el PT y el Verde dicen nos unimos con Armando Guadiana, pero sus candidatos se quedan jugando, particularmente Ricardo Mejía. Hay que decir algo, Manolo Jiménez gana con más del 55% de los votos, Se pudo haber unido toda la oposición que de todas maneras hubiera ganado, pero independientemente de eso, es una simulación también. Es decir, ¿qué es lo que se vio, qué es lo que se negoció en las elecciones de Coahuila y del Estado de México? Bueno, un grupo que actualmente domina el PRI, que es el grupo de los Moreira, que es este grupo al que pertenecen precisamente Manolo Jiménez, el gobernador casi electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, que es el saliente, la esposa de Rubén Moreira, Carolina Villano, que viene tomando el control del PRI, un control fáctico, no el control formal que lo tiene Alito Moreno, sino este control fáctico, y que a través de este control fáctico, bueno, le están asegurando una interlocución a la corcholata ganadora, por decir Claudia Sheinbaum, esta interlocución con el PRI, porque evidentemente se ve complicado que Morena vuelva a tener la mayoría calificada por sí mismo y con sus aliados que tuvo en el 2018. Seguramente va a tener un escenario parecido al del 2021. Entonces, lo que le están haciendo es esta interlocución. Entonces, el poder fáctico del PRI ya lo tienen los Moreira. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que hacen, bueno, es eliminan los Moreira en esta negociación al PRI mexiquense, que era, digamos, como el contrapeso al PRI hidalguense de Osorio Chong, a todo aquello que se oponía a ese dominio fáctico que ya tienen del PRI. Y hoy por hoy, quien quiera negociar con el PRI, pues tendrá que negociar con los Moreira, y los Moreira se quedaron con Coahuila al final de cuentas. Entonces, una negociación redonda. Morena se llevó el Estado de México, los Moreira se quedaron con Coahuila, van a ser los mandamases del PRI. Eso le conviene a Morena, que los Moreira manden, porque van a tener interlocución legislativa con ellos para el siguiente sexenio. Simulación, y al final de cuentas, Vicente, Daniel, todos ellos ganaron. El que perdió, al final del día, fue el pueblo, como siempre. ¿Y dónde nos deja eso? Quiero preguntarle a los dos. A ver, Daniel, porque, por ejemplo, una de las grandes puntos de ponerle atención a esta elección es porque el Estado de México tiene el padrón electoral más grande, más abultado, o sea, es donde la mayor cantidad de votantes, y si bien difícilmente inclina la balanza de un lado a otro, pues es una aportación importante, y tradicionalmente eso había sido gobernado, esta es la primera vez que va a ser gobernado por alguien que no sea del PRI. Entonces era un asunto muy importante. Baja California, pues el porcentaje de votación a nivel nacional no pinta mucho. Sin embargo, lo que pase en esa elección va a ser de repercusión para nosotros. Sabemos que ya la alcaldesa, la gobernadora y otros personajes políticos locales ya se están acomodando para ir en línea con eso. Nos debería importar, pero ¿por qué? Sobre todo la alcaldesa, ¿no? Creo que es la que ya se definió, ya estuvo acompañando al ahora ex canciller, bueno, desde el lunes ex canciller Marcelo Ebrard, porque la gobernadora sigue recibiendo a todos, mandándole mensajes a todos, aunque luego de repente me parece que no con todos se comporta igual, pero sí, por lo menos no termina de definirse o no termina de destaparse por su favorito. Y yo creo que en la parte en la que nos puede importar acá va a ser la relación que tenga ese candidato o candidata, que sí es cierto, parece más que va a ser candidata, ¿no? Con los gobiernos que vengan. Yo no sé si la alcaldesa se vaya a intentar, bueno, de que lo va a intentar, ¿no? La reelección. No estoy seguro de que Morena se lo vaya a permitir o el grupo que controla hoy Morena, que básicamente es la gobernadora y sus más cercanos. Yo creo que eso es lo que podríamos ver, sí. Eso se traduce de alguna manera, el que llegara Morena y que hubiera una buena relación, se traduce en alguna clase de resultados positivos para el Estado. Porque no somos tampoco, como ya comentaba, un estado que aporte demasiado en votos. La participación es realmente muy baja.
pero lo que sí se envían son un buen de impuestos, ¿no? Ajá, sí, de ese eterno problema de que nos regresan como 20 centavos por Menos cada de lo peso, que mandamos, ¿no? mucho menos de lo que mandamos, que yo me acuerdo desde el 89 ya era una queja que había enarbolado el entonces flamante y nuevo gobernador Ernesto Rufo, que era una queja antigua, añeja todavía de esa parte. Ahora, a mí me preocupa mucho que la gente pierda el interés en la participación cuando hablamos de que este arroz ya se coció, ¿no? Cuando ya pareciera que todo está planchado y no hay otra más que aceptar que Morena va a continuar, que gozando de la popularidad del presidente López Obrador, el que él designe es el que tiene asegurada la victoria. Creo que de todos modos escuchaba a algunos analistas chilangos, digo chilangos como gentilicio, donde hablaban de previo a la votación hablaban pues maravillas de la candidata opositora de Ale Del Morel. del Moral. Pero después ya hablaron de todas las fallas y le empezaron a ver los méritos a la candidata Delfina de Morena, ¿no? Pero también creo que habrá que ver si esto es real. Yo te oigo, Gerardo, pensar que esto no tiene otra posibilidad más que seguir este camino, ¿no? De que va a ganar Morena en la elección del 24. Es que no tiene otro camino. O sea, el tema es... ¿Y el voto ciudadano? Pues es que el voto ciudadano está cooptado. O sea, el gran detalle es que Morena tiene todos los apoyos sociales que durante décadas en México, al menos de Salinas de Gortari para acá, ya hubo cierto, digamos, barniz democrático en las elecciones a partir del INE, de la creación del entonces Instituto Federal Electoral en el 90 y la elección del 91. Los apoyos sociales han servido para comprar la voluntad de los más pobres, que por necesidad tienen que vender su voto. Y ahora, súmale eso, el narco. Entonces, bueno, plata o plomo. Entonces vamos a ver a Morena respaldado por estas dos cosas. El presupuesto social, el presupuesto gubernamental y el presupuesto del narco, que no es que me esté yo descubriendo el hilo negro. En Sinaloa ocurrió en la elección de Rubén Rocha Moya, en la elección del Estado de México en 2021 ocurrió, donde el narco se metió a favor de Morena. Entonces, tristemente sí, México está camino a una autocracia, no es más, ya está en una autocracia como la de Orbán, como la de Erdogan, donde vamos a pasar años y años y años y años gobernados por estos señores, porque todos los poderes fácticos se les alinearon, encontraron la manera de alinearnos. Y pues Movimiento Ciudadano está igual. Movimiento Ciudadano está en la misma situación de jugar para el lado de Morena, que sería como el fiel de la balanza. O sea, si se va con la oposición tendría alguna posibilidad de ganar. Bueno, pues en el tema de Movimiento Ciudadano, y lo vieron sacando spots para decir en el Estado de México y en Coahuila, al PRI ni en su casa lo quieren. ¿A quién le beneficiaban estos spots? A Morena. Y tiene que ver con que claramente tienen el mismo patrocinador, que es el narco. Es que insisto, ahí está todo, nada más hay que verlo. ¿Quién gobernaba el pueblo donde dominaba el chueco? Movimiento Ciudadano, un alcalde de MC. Y pues obviamente ahí fingieron demencia Samuel, Alfaro, Dante, Colosio, todos fingieron demencia respecto a ese alcalde. No, ni lo conocemos. Gobernaba Movimiento Ciudadano. Entonces tienen al mismo patrocinador, entonces juegan para el mismo lado. Porque digo, ¿con qué otro objetivo MC, que se apartó de estas elecciones para beneficiar claramente a Morena, hace spots donde critica al partido que está enfrentando a Morena? Porque está en el mismo bando. Entonces, tristemente, yo el 2024 lo veo con las cartas pues muy echadas, muy marcadas. Y luego decía Daniel hace un rato que no veía claro si Morena iba a dejar reelegirse a Montserrat Caballero. Daniel, claro que la va a dejar reelegirse para que pierda. Yo, así, ¿se acuerdan cuando dije que se iban a arrepentir de votar los tijuanenses por Montserrat Caballero? Sí, cómo no. Muy claro nos quedó. Bueno, sí. Creo que tristemente creo que tienes razón, sí. ¿no? El siguiente alcalde de Tijuana va a ser Juan Carlos Canca. Le están poniendo todo el escenario para que gane. ¿Cómo va a ganar Julián de Izaola? Con Fuerza por México, el candidato opositor, por ahí el del MC. Va a ser una elección ultra dividida,
como la que vivimos en el 2016 o peor, donde qué es lo que va a ocurrir en esta elección dividida en tercios o en 4 partes, le va a bastar a Juan Carlos Hank el dinero del Grupo Caliente y el apoyo de los rivales de Montserrat Caballero dentro de Morena para ganar. Y ahí terminan con la carrera de Montserrat y apuntan otros candidatos. Esta de verdad, grábenla y en un año me la recuerdan si fallo. Prometo pedir perdón. Candidato en Tecate, Román Cota. Sí. Candidata en Ensenada, Mónica Vargas. Candidata en San Quintín, Miriam Cano. Armando Ayala, ¿qué va a recibir? El segundo lugar de la fórmula del Senado. El primero será para Norma Bustamante o para Julieta Ramírez. Acuérdense de mí si fallo, pero tristemente para allá vamos. Y el voto ciudadano, Vicente, pues es eso. Insisto, estamos en un momento donde un partido encontró la manera de, con una sociedad desinformada y a la cual no le interesa informarse, con una oposición cómplice, porque eso ha sido el MC, una oposición cómplice, ha encontrado la manera de dominar con base en el dinero del presupuesto público y también con base en el dinero, lamentablemente, del narcotráfico. Aquí hay un tema que me parece que es muy importante, Gerardo, que es esta participación del crimen organizado. Es un tema que manejamos en esta semana que acaba de concluir, porque días atrás se realizó aquí en Tijuana una conferencia de seguridad donde estuvieron participando varias policías y expertos, y platicamos con Eduardo Guerrero, que es el fundador de Lantia Intelligence, una consultora de seguridad que trabajó en el CISEN hace mucho tiempo, estuvo muy cerca del sexenio de Felipe Calderón, si mal no recuerdo, y tuvo también participación en otras dependencias de gobierno federal. Y él, junto con otro de los organizadores, con Alberto Capella, otro de los interesados en estos procesos electorales y el principal organizador de este encuentro, pues nos dio una declaración que me pareció interesante. Este es el reportaje que producimos aquí en Tijuana Press y se los voy a presentar. Analistas de seguridad y policías de varios países se reunieron en Tijuana. Su conclusión: México enfrenta un panorama desolador ante el avance del crimen organizado. Se está metiendo no solamente con la seguridad del país, sino también con su gobernabilidad democrática. Ya está empezando a invadir el terreno político electoral y está empezando a intimidar y a, digamos, imponer candidatos. Eduardo Guerrero es un experto en la materia, con décadas de experiencia en instancias gubernamentales. Dice que el fenómeno no es totalmente nuevo, pero sí una amenaza creciente a las instituciones mexicanas. Estamos perdiendo soberanía territorial frente al crimen. Estamos teniendo claramente un problema estructural de colusión de la autoridad pública con el crimen, y luego tenemos ya el crimen aspirando a escoger a nuestros candidatos a elección popular. Entonces es algo gravísimo. La violencia creció en las últimas votaciones, con intimidación de candidatos y destrucción de urnas. Es un horror que la gente haga esto. Alberto Capella preside una organización civil y antes fue secretario de Seguridad en Tijuana y en otros 2 estados de la República. Es una participación inédita del crimen organizado en campañas electorales. Y obviamente la visión, el chisme de mucha lana del crimen organizado participando en ello. El presidente López Obrador insiste en que su política de seguridad, apoyada en las Fuerzas Armadas, funciona. Vamos a seguir nosotros con nuestra estrategia. Los analistas reconocieron que hay estados con éxitos ante la delincuencia, pero son la excepción. Agregaron que se requiere cooperación internacional. Estamos en un problema de tal magnitud que no vamos a poder salir solos. Necesitamos necesariamente la colaboración, sobre todo de Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que es un tema que debemos reflexionar, que ya lo mencionabas tú, Gerardo, y que creo que no debemos permitir, aunque parezca que es lo normal, que es lo que ya está, pues tenemos que hacer algo para ir mostrando resistencia y tratar de cambiar esas cosas, ¿no, Daniel? Sí, la elección del 21 localmente fue particularmente violenta, ¿no? Vimos cosas que no nos había tocado ver hace mucho tiempo, esto de las urnas. Giovanni, que iba entrando con nosotros al periódico, Giovanni Urenda, le tocaron un par de manos, si no me equivoco, dentro de una caja en una de las urnas.
Hubo una cabeza también por allá, por el Mariano Matamoros. Este tipo de situaciones que no habíamos visto y que definitivamente deben prendernos alertas. Yo recuerdo que el exgobernador culpó a Jorge Hank. Dijo, ahora que participa él, pues yo no sé si uno o el otro, pero definitivamente cualquiera de los dos quizás nos podrían haber dicho qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y ojalá que sí podamos evitar ese escenario porque no nos conviene. Yo creo que la gente sí tiene necesidad, sí tiene deseo de informarse. Lo que pasa es que también a veces no encuentra lo adecuado. Y si el mayor flujo de información que encuentra es la voz del presidente repitiendo lo mismo todos los días, efectivamente tiene razón Gerardo, van alineados a esa versión. Por eso la necesidad también de la pluralidad de voces para que podamos hacer un juicio más justo, más equitativo y poder ver quiénes son los malos y los menos malos, ¿no? Sí, lamentablemente vamos a tener que volver a eso a votar en contra de, en lugar de votar a favor de, pero lo que sí creo que hay que insistir es promover la participación de la gente, de nuestros amigos, de nuestros parientes, de nuestra abuelita. Hay que llevarla como sea para que ejerza el voto por quien ella quiera. Miren, luego dice que todo está echado, pero que la suerte está echada ya, pero hay que recordar que el presidente ganó con el respaldo de la gente. Si bien es cierto, a muchos nos ha sorprendido el resultado de esta elección, nos demostró que el voto de la gente cuenta. Sí hay gente que ahora se queja y dice, oiga, ¿para qué si al final las cosas siguen más mal, siguen igual de mal o nada cambia? No, ahí están los cambios. Digo, todavía no tenemos los resultados que deberíamos estar viendo y tenemos que sí, cambian los mismos opresores, por así decirlo, en algunos casos, pero yo soy de los que se quiere resistir a la comodidad que da a pensar que no tenemos que hacer nada porque ya todo está dicho, ¿no? Y recordemos que además estará en juego el Senado y la Cámara de Diputados, que como ya apuntaba también Gerardo, probablemente no se lleve toda la mayoría ahí, y hay que recordar que ese es un contrapeso muy efectivo, ¿no? Es un contrapeso efectivo para el Poder Ejecutivo si es que no tiene la mayoría de su partido. Eso puede servir, y hemos visto también otras resistencias a esta obradorización, como dijo por ahí un senador, que iban a obradorizar el país. Fue toda una discusión con Germán Martínez respondiéndole que obradorizara su casa. Me parece que eso sí es muy peligroso. No podemos caer en voy a llamarlo de este modo, en la adoración de un personaje o en creer que ese personaje nos va a llevar. Ya pasamos por eso. Vayamos a darle una ojeada a los libros de historia y eso siempre acaba mal. Entonces está todavía eso, y ha habido otros poderes que también han resistido. La Suprema Corte ha aguantado, ha resistido. El INE se pudo salvar en buena medida. Ahí está como evidencia las dos elecciones. Hay esas resistencias que no son resistencias negativas, es parte del ejercicio de la democracia, porque lo hemos dicho otra vez, si todos pensáramos igual, pues esto sería muy aburrido, ¿no? Ciertamente. Y dije, hay que llevar la bolita, hay que llevar a los jóvenes también. Creo que los jóvenes van a jugar un papel, una vez más, un papel muy importante en el proceso democrático tan incipiente, pero que se puede ir consolidando en México, a pesar de estos augurios que nos hablan de que todo está dicho. Gerardo, le vamos a dar el honor de cerrar esta transmisión, porque nos queda nada más un par de minutitos. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, yo creo que me sumo al llamado que hace Daniel en el tema de la elección legislativa. En efecto, yo sí pienso que desafortunadamente en el tema de la elección presidencial, y más cuando la oposición habla de que Santiago Krill sea su candidato, ya las cosas están echadas. Pero no en la legislativa. Y menciona Daniel dos temas importantes: el INE y la Suprema Corte. El INE y la Suprema Corte pudieron sobrevivir porque Morena no tenía una planadora legislativa. Si la hubiera tenido, probablemente tendríamos ya de presidenta de la Suprema Corte a Yasmín Esquivel, probablemente tendríamos ya un INE completamente morenizado. Entonces hay que tener muy claro cuál es el valor de nuestro voto en esas elecciones. Yo le diría a la audiencia que no esté, digamos, pensando en votar por Morena, que esté pensando en votar por la oposición y se ve un tanto desalentada por este tipo de resultados y de
circunstancias, pues que de todas maneras hay que ir a votar. Hay que hacer como a los que nos tocó en su momento vivir al viejo país y resistirlo. Y bueno, pues iba por ahí alguien y votaba por Cárdenas y abajo rellenaban la urna con 100 votos de Salinas, no importa. Esa resistencia fue lo que al final de cuentas permitió que a México un día llegara a la democracia y que se generara el Instituto Federal Electoral, hoy el INE. Hay que seguir insistiendo, hay que ir a votar, como tú dices, Vicente, hay que llevar a la abuelita, a los hijos, al sobrino, a todos, a que voten. Y sobre todo hay que hacerlos que tengan conciencia de su voto. Decirles, a ver, si tú le das todo el poder a Morena, esto es lo que va a pasar, porque a veces en esa desinformación está el tema de, no, pues es que hay que quitarle el freno a Morena y para que profundice el cambio. No, lo que vas a profundizar es la dictadura. Una democracia sana es aquella donde hay contrapesos y donde se consiguen acuerdos y donde nadie tiene todo el poder. Entonces, con esa reflexión hay que quedarnos hacia el 2024, municipal, estatal y nacionalmente. No hay que darle a nadie todo el poder, porque darle al poder político todo implica que los ciudadanos vamos a entregarlo todo también, y eso nunca es bueno y nunca es conveniente para ninguna sociedad. Muy importante esa reflexión. Te agradezco mucho, como siempre, Gerardo, el hecho de que nos hayas compartido buena parte de tu tiempo, como lo haces en otras ocasiones, y esperamos que pronto lo podamos hacer. Daniel, como siempre, gracias por el favor de acompañarnos y de aportar también con sus ideas y con su conocimiento y su labor. Al contrario, gracias por la invitación. La intención es que usted tenga más elementos para tomar decisiones en este cada vez más poblado estado de Baja California, que tiene muchas cosas positivas. El país tiene todavía muchas cosas positivas. Hemos logrado avances, aunque tenemos problemas muy serios que requieren ciudadanos más responsables y participativos. Gracias como siempre por el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima en tijuanapress.com, en esta cuenta de Facebook y en Twitter, tijuanapress.com. A Gerardo lo puede usted leer diariamente o con frecuencia, varias veces a la semana, en el diario El Periódico El Sol, y a Daniel puede ver sus trabajos también en El Sol de Tijuana. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.